Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Contracultura. Hoy día vamos a analizar los 100 primeros días del mandato de Donald Trump, el segundo mandato de Donald Trump, cómo han sido estos primeros 100 días que han sido sumamente intensos, han estado llenos de cambios, y ahora les voy a contar muchas cosas de lo que ha pasado al regreso de Trump a la Casa Blanca. Y por supuesto, una de las cosas que más ha llamado la atención es que aparentemente no ha perdido el tiempo. Y de hecho ha firmado un montón de acciones ejecutivas, ha movido una serie de piezas políticas importantes. Pero lo más increíble de todo, que esto es uno de los más significativos. Estas piezas que ha movido, las piezas políticas, ha sido una de las jugadas más significativas en la historia reciente de Estados Unidos. Nunca habíamos visto un despliegue con esa rapidez, con lo que significaba esto que muchos han llamado una de las mayores ofensivas políticas de la historia, ¿no? Esto es como si prácticamente estuviera retomando justo donde dejó esto en su primer mandato, pero con otra energía y por supuesto tomando en cuenta algo que aquí anticipamos. Dijimos claramente que cuando retornara Donald Trump al poder íbamos a ver un Donald Trump distinto, porque esta vez se trataba de la supervivencia, primero de él. Recordemos que lo querían meter 300 años en la cárcel, y además del movimiento en sí, y de propiamente tal también de Estados Unidos propiamente tal. Entonces es imposible analizar esto sin tener en cuenta ese tipo de cosas, y lo que hemos visto ha sido justamente que donde dejó las cosas en su primer mandato, también dejó muchas expectativas, creó muchas expectativas. Hubo muy poca persecución de gente que realmente estaba haciéndole daño al país. Me refiero a persecución por crímenes que eran evidentes, que estaban ahí, pero aparentemente todo el mundo se estaba saliendo con la suya. Así que aquí hay muchas cosas que quedaron pendientes por investigaciones o eventos globales, pero ahora está de vuelta, ¿no?, en el centro del escenario mundial. Y lo interesante aquí es que se ha enfocado en una estrategia increíble, con este tema del famoso Make America Great Again, ¿cierto? Esto de hacer Estados Unidos grande de nuevo. Ha comenzado por asegurar la frontera, por enfrentarse a China con otro enfoque, como si no quedara tiempo aquí. Esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Este tema de las tarifas, este tema de los aranceles, me da la impresión de que es parte de una estrategia para impedir que China siga creciendo. Y las guerras hoy día sabemos que no son muy populares, pero lo más eficiente a veces es las acciones encubiertas, ¿no? Entonces me da la impresión de que esto podría ser para apurar. Tienen que haber ciertas señales, ¿no?, dentro de la inteligencia norteamericana que les indiquen que ciertas cosas podrían detonar digamos, una insurrección dentro de China. Me da la impresión a mí de que este tema de los aranceles, que puede ser poco entendido en un mundo donde estamos viviendo hoy día, donde la gente quiere mucha comodidad, se nos ha acostumbrado a vivir en un mundo de mucha comodidad, y realmente la pregunta es quién estaría dispuesto a pagar el precio de lo que significa defender realmente la libertad, o defender realmente nuestro estilo de vida. ¿Estaremos dispuestos a pagar ese precio? O simplemente, si nos suben un iPhone o nos suben una cuenta, dejaríamos de luchar. Creo que esas son preguntas interesantes que hay que hacerse y que han estado muy en boga estos últimos días. Se ha enfrentado a China, como les decía, con todas estas políticas de prácticas comerciales, el aumento de la producción de la energía, una cosa clave para la supervivencia de una superpotencia como Estados Unidos, algo que Biden desbarató completamente, y que el Green New Deal, este pacto verde, ¿no?, que se firmó en París en un inicio también, justamente lo que pretende es hacer esta suerte de guerra contra la energía. Acabamos de ver lo que ha pasado en España, ¿cierto?, cómo fallan estos sistemas, y cómo, tal como ha dicho Douglas Pollock tantas veces aquí en el programa, cómo todo esto es tan frágil, ¿no? Estos sistemas que han creado ahora, que son tremendamente dependientes finalmente de las energías y de los combustibles fósiles de todas maneras para poder funcionar. Entonces, toda esta producción de energía hecha en casa es algo clave, no solamente para el consumo de los norteamericanos, sino que también para el tema de la defensa. Muchas plantas a carbón, etcétera, que se han desbaratado,
en el último tiempo eran básicas para también, hay que pensar también en la defensa, ¿no? Y creo que esto también tiene ese objetivo de poder aumentar toda esta producción de energía en casa. Aquí hay cosas que mucha gente no esperaba y voy a tratar de hacer un resumen lo más breve posible porque aquí hay muchísimas cosas que han pasado estos 100 días y eso es lo que quiero dejar súper claro. Han tenido una energía y han tenido una velocidad, un nivel de eventos que realmente han sacudido el tablero mundial. Y eso es una de las cosas que mucha gente a lo mejor no esperaba. No se esperaba esta cosa de aplicar los aranceles a casi todos los países con los que está comercializando Estados Unidos. O, por ejemplo, lo que vimos recién con El Salvador, ¿no? Que hasta pagarle al Salvador para que albergue a miembros de las pandillas. Toda la guerra que ha hecho contra los miembros de las pandillas. El despliegue incluso de Marines dentro de México, pero no para, ¿cierto? Como hemos visto tantas acciones que atentan contra la soberanía de los países. En este caso, muchos mexicanos, ¿cierto? Agradeciendo que el gobierno de Trump estuviera haciendo más para terminar con el tema de los carteles que el mismo gobierno de Sheinbaum. Entonces, esto es realmente increíble. Trump ha batido récords aquí. Imagínense que solamente ha firmado 99 órdenes ejecutivas. Y esto es un récord porque superó a las 99 órdenes ejecutivas que firmó en su tiempo Franklin Delano Roosevelt en sus primeros 100 días. O sea, imaginémonos de qué estamos hablando. Esto fue parecido a lo que hizo Biden cuando llegó, ¿no? Que fue un despliegue de firmas de órdenes ejecutivas desesperado para deshacer lo que había hecho Trump. Bueno, aquí está la ofensiva, ¿no? De Trump con estas órdenes ejecutivas. Y esto realmente lo pone en una posición que es absolutamente única para poder cambiar muchas cosas dentro de Washington. Así que todo este comienzo ha sido rapidísimo y con mucho impacto. Como algunos han descrito, como Steve Bannon, por ejemplo, uno de los ex asesores más importantes de Donald Trump, y me imagino que todavía está trabajando muy de cerca ahí. Él dice hay que inundar la zona, flood the zone. Y eso hace referencia a un término militar, ¿no? Que se usa para cuando quiero hacer una ofensiva, bueno, hacerla con la mayor energía posible, con la mayor cantidad de recursos, cosa de dejar absolutamente atontado al enemigo con una serie de acciones que son prácticamente relámpago, ¿cierto? Así que ha inundado la zona literalmente Trump. Pero vamos a ver ahora, porque aquí hay muchas cosas que me quiero detener, como por ejemplo cómo está cambiando Trump la inmigración y la seguridad fronteriza, porque aquí ha habido varios cambios importantes y una de las cosas que diría yo que han sido más llamativas, ¿no? Que hizo Trump desde el principio, fue aquí endurecer toda esta postura que tenía sobre la inmigración ilegal y ha implementado, como ustedes han visto en los medios, ¿no? Deportaciones, masivas, y ha logrado frenar bastante el flujo, ¿no? El flujo de migrantes de la frontera sur, y no solamente frenarlo un poco, sino que también aquí ha batido récords. Y esto, por supuesto, fue una de las razones determinantes para votar por Trump. ¿Cierto? Firmó 10 órdenes ejecutivas el primer día. Y estas 10 órdenes ejecutivas tenían el objetivo de poner en la mira la inmigración ilegal, ¿no? El crimen organizado y sobre todo el tema del fentanilo, que tanto hemos hablado también aquí en el canal y lo hemos mencionado como una de las cosas que son absolutamente claves. Podrán ver algunos programas donde ahí se explica realmente por qué es tan importante. Pero estas órdenes, estas 10 órdenes ejecutivas, por ejemplo, que firmó, incluían cosas fuertes como, por ejemplo, declarar una emergencia nacional. O sea, fue lo primero que dijo: esta cosa está absolutamente desbordada, vamos a declarar una emergencia nacional, vamos a enviar tropas a la frontera y vamos a volver a poner en marcha la política esta de que se queden en México. Me refiero a los inmigrantes, esta política de Remain in Mexico, ¿cierto? Y terminar, por ejemplo, con este famoso, este denominado el catch and release, esto de que los toman, ¿cierto? Una vez que cruzan la frontera, después los sueltan y los dejan citados a una audiencia, y resulta que obviamente después la mayoría, la gran cantidad de los casos nunca más se presentan.
Pero esto no es todo, ¿no? Reinició la construcción del famoso muro fronterizo, este muro que tantos hablaban de que había que hacer incluso antes de la era de Trump, pero esto fue utilizado convenientemente para, ya podemos ver que en un mundo woke, ¿cierto? Es muy difícil poder convivir con los vecinos. Y por lo tanto, toda esta ideología woke ha sido la que realmente ha levantado estos muros, ¿no? No ha sido Donald Trump el que ha levantado estos muros, sino que la gente que pide protección, y lo mismo está pasando en Europa. Entonces, es la ideología woke la que ha hecho que lamentablemente el mundo llegue a este estado donde hay que construir muros. No nos olvidemos de cómo comenzó esto. Como si todo esto fuera poco, recuerden que designó a los carteles criminales como organizaciones terroristas extranjeras y dijo que iba a acabar con la ciudadanía por nacimiento, ¿cierto? Prácticamente O sea, aquí hay dos cosas súper importantes. El hecho de declarar a los carteles de organizaciones criminales, bueno, podría permitir la intervención y el uso de tropas norteamericanas para poder combatir esto. ¿Y para qué vamos a hablar del uso, no sé, de material específico, como drones y cosas de ese tipo, para poder acabar con todas estas organizaciones terroristas extranjeras que tanto daño le han hecho a la región? Y dijo que iba a acabar, como les decía, con esta ciudadanía por nacimiento, algo sumamente relevante, porque a mí me parece insólito que haya mucha gente que simplemente llega a Estados Unidos nada más que para tener un hijo y utilicen a un hijo como excusa para quedarse y para que finalmente no los deporten. Entonces eso no es, digamos, traer a un hijo al mundo por amor, digamos, por lo menos, ¿cierto? Pero aquí lo curioso es que algunas de todas estas medidas han sido desafiadas, ¿no?, por tribunales, y como si fuera poco, en febrero además se impuso aranceles a México, Canadá, también está aquí China fuerte con este tema de los aranceles, y todo esto está relacionado con la inmigración ilegal y el fentanilo que entra al país. Recordemos que los primeros países que entraron en este juego de los aranceles fuertes fue los países que estaban poniendo en riesgo la frontera y por supuesto a la juventud norteamericana, en esta administración, porque el tema de las drogas es sumamente controvertido, especialmente en Estados Unidos y algunas agencias que de tres letras, que también es bastante cuestionable el tema del discurso antidrogas, ¿no? Eso también es tema para otro video. Pero interesante cómo fueron estos tres países donde se relacionaron inmediatamente con estos aranceles y que estaban relacionados con la inmigración ilegal y el famoso fentanilo que estaba entrando al país. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha mostrado ciertos datos que son impactantes, ¿no? Por ejemplo, en marzo, las llegadas a la frontera suroeste fueron las más bajas de la historia, con solo unas 7.180 cruces ilegales. Esto es absolutamente sorprendente y un cambio completamente drástico. O sea, esto ha sido una disminución increíble de la cantidad de cruces ilegales. Esto está resultando, ¿no? Está resultando. Y ese es un mérito de Trump, y es algo que no podemos desconocer, que muchas veces los demócratas o la gente que critica a Trump desconoce. Esto lo pidió la gente. Hay que ser sumamente claro en eso. Este no es solamente una persona que se le ocurrió, ¿cierto?, empezar a hacer todo esto de la noche a la mañana, sino que además hemos visto una consecuencia de Trump respecto a las promesas que hizo y las está cumpliendo hasta ahora, ¿no? Hay que estar, como siempre yo les digo, vigilantes. Pero vamos a la política comercial, por ejemplo. Estos 100 días han estado increíbles, ¿no? Y cómo esto puede afectar el bolsillo de las personas, haciendo referencia a lo que hablábamos antes, ¿no? Y cuando hablamos de toda esta economía y comercio, la cosa aquí se pone bastante interesante y complicada para muchas personas porque, como ya dijimos, Trump decidió imponer todos estos aranceles a casi todos los países con los que Estados Unidos tiene relaciones comerciales. Por supuesto, la excusa de esto fue decir que los países se estaban aprovechando de Estados Unidos por décadas, y esta movida, por supuesto, que causó un tremendo revuelo en el mercado de valores, y no solamente ahí, sino que también en la prensa, que esto ha sido una guerra comercial también
dentro de una guerra comunicacional dentro de los aspectos económicos de Trump, ¿no? Porque los demócratas en general y los globalistas saben perfectamente que ese es uno de los puntos fuertes de Trump. Vamos a ver qué tan fuerte es este punto y hasta dónde se puede proyectar con medidas tan drásticas, ¿no? Y tan peligrosas también que está tomando y que pueden afectar a un gran segmento de la población estadounidense y a países del mundo, porque aquí estamos hablando de muchos países que están entrando, porque aquí en el fondo está redefiniendo el comercio internacional. Así que todo esto ha causado no solamente revuelo en las bolsas, sino que también hay personas que han visto cómo sus ahorros para el retiro se han reducido un poco, ¿no? Eso también es algo que le ha afectado a la gente. Pero Trump, ¿qué es lo que dijo? Ha pedido paciencia y argumentando que habría un poco de dolor económico a corto plazo, pero dijo que al final iba a haber un beneficio y que esta era una tormenta por la que había que pasar, ¿no? Así que el dato, por supuesto la prensa, que es lo que ha hecho, la prensa progre en general, lo que ha hecho ha sido hacer un escándalo con todo esto, ¿no? Para tratar de dañar la administración de Trump y sobre todo, una de las cosas más importantes, bajar su aprobación, ¿no? Y creo que en eso sí han conseguido hasta cierto punto un efecto, ¿no? Pensado en esto, y han creado una verdadera tormenta de información y desinformación que realmente ha afectado, ¿no? Pero todavía no se puede decir mucho, esa es la verdad. Habría que estar en la cabeza de estos estrategas que están tomando estos riesgos, y si lo están tomando es por algo, y eso creo yo que es algo que hay que preguntarse, porque esta gente no hace cosas, como dicen ahí, alguien decía en Estados Unidos, las cosas no suceden por coincidencia, ¿no? Hay muchas cosas que están absolutamente calculadas. Así que en el año, por ejemplo, para poner todo esto en perspectiva, en el año 2024, Estados Unidos tuvo un déficit comercial de 1.2 billones de dólares. Este es el más grande del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, el economista Daniel Lacalle comentó que este déficit enorme y la deuda nacional creciente que tenía Estados Unidos era prueba de que Estados Unidos ha sufrido por prácticas comerciales injustas en otros países, incluyendo los aranceles y otras barreras. Trump quiere completamente redefinir esto y, por supuesto, tratar de recaudar una gran cantidad de recursos para incluso ir en ayuda a los que ganan menos de $200,000 al año, ¿no? Entonces eso también es sumamente interesante. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Eso es una de las últimas cosas que ¿cómo se llama? Que anunció esta semana, y dijo de hecho que esto iba a beneficiar a muchísimas personas que en realidad son las personas que más lo necesitan, y habló incluso de que podría haber incluso una rebaja de impuestos significativa o una eliminación de impuestos significativa para este segmento. Y hay otros que argumentan que si las cosas suben producto de todo esto, bueno, esa reducción no va a ser tan significativa. Todo ese tipo de cosas son las que vamos a tener que estar observando en lo que queda, ¿no? Así que se han pausado varios de estos aranceles recíprocos, ¿no? Por 90 días. Eso hay que mencionarlo también. Ha sido parte de las negociaciones con todos los países menos con China, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos está negociando acuerdos comerciales con 90 países. Ese es el volumen de lo que se está negociando ahora. Así que estas políticas, por supuesto, podrían afectar a lo que uno paga, ¿no? Por productos importados, al menos por un tiempo. Eso es algo que también hay que hay que estar observando, ¿no? Pero una de las cosas más polémicas, ¿no?, es la relación de Trump con China, ¿no? Y cómo afectan todas estas acciones de Trump en las relaciones con China. Y bueno, la estrategia de Trump para la política exterior en su segundo mandato gira en gran parte en torno a enfrentarse al régimen comunista de China. Y ha puesto aranceles que son bastante altos. Ahora, la última estimación que había, porque esto ha ido variando, ¿no? Creo que llegaron hasta el 245%, que era lo máximo que podía llegar. Pero ahora estamos en 145% a las importaciones chinas, y está buscando poner fin a esas prácticas comerciales que considera injustas. ¿Ha habido alguna reacción dentro de China y del Partido Comunista Chino?
Y se han visto, ¿no? Se han visto algunas fábricas que están bastante afectadas, algunas áreas de la producción donde ya se han empezado a ver algunas protestas y algunas cosas que empiezan a llamar la atención, ¿no? A raíz de estos aranceles que, por supuesto, Estados Unidos, según dice él, quiere poner fin a todas estas prácticas comerciales que ellos consideran injustas. Pero, ¿cuál es la idea detrás de esta estrategia de aranceles? Una de las cosas que ha mencionado un experto, como por ejemplo el señor Christopher Balding. Balding, ¿qué es lo que dijo? Él a todo esto es experto del Henry Jackson Society. Él es que busca construir un bloque comercial global para aislar a China. Eso es lo que está diciendo este señor Christopher Balding, que busca Trump fabricar este bloque comercial para poder aislar a China económicamente. Y él dice que esto, por supuesto, es una movida muy audaz de parte de Trump, por decirlo menos, y además de la parte comercial. Trump también está, porque no solamente está la parte comercial aquí, sino que Trump también está reubicando muchos recursos militares que estaban en Europa y Medio Oriente para enfocarse en contrarrestar las ambiciones geopolíticas que tiene el Partido Comunista Chino en Beijing. ¿No? Eso es algo, está reasignando recursos, reasignando prioridades, ¿no? Es algo muy de un CEO que vuelve empieza a hacerse cargo de la empresa y por supuesto recortar gastos que son innecesarios. Ya vamos a hablar también de eso, que ha sido pero increíble lo que ha hecho el Doge respecto a esto, ¿no? Entonces, aquí hay algo sorprendente, que en menos de un mes de Trump, y eso es increíble poder entenderlo, cuando ya llevaba solamente un mes de iniciado su segundo mandato, por ejemplo, Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano en salirse de la iniciativa del cinturón de la ruta de China, ¿no? De la seda, el Belt and Road Initiative, que tanto se ha hablado y hemos hecho no sé cuántos programas de esto, así que búsquenlo ahí en Contracultura, los programas que están en la lista de reproducción de China, para que entiendan un poco más de todas estas iniciativas, ¿no? Y todo esto fue por parte de la presión de Washington, ¿no? Entonces, esto es gigantesco, ¿no? Gigantesco el hecho de el tema con Panamá. Y logró que Panamá fuera el primer país latinoamericano en salirse, ¿no? De esta iniciativa. Pero también hay planes que han sido liderados por Estados Unidos, ¿no? Para adquirir los puertos del canal de Panamá, de una compañía de Hong Kong, que sería otra victoria estratégica de Trump, ¿no? Y por supuesto, este acuerdo en todo caso todavía no está cerrado, ¿no? Pero la administración de Trump también está presionando, y eso es lo que ha hecho en este último tiempo, a los aliados, a sus aliados, para que reduzcan sus lazos económicos con China y controlen los transbordos y bloqueen las inversiones chinas. Ese es todo un tema, ¿no? Que no quiero entrar en detalles porque hay que hacer todo un programa de eso que estoy preparando sobre, con números, un programa muy interesante que va a hablar justamente de este tema, de cómo China se está posicionando en la región, ¿no? Pero Balding, este analista, también cree que sin importar, por ejemplo, eso es una de las cosas claves que a mí me llamó la atención, esto apareció también en el Epoch Times, dijo, sin importar cómo las negociaciones comerciales y los esfuerzos de Washington para debilitar la influencia global de China van a continuar, ¿no? Y esto es sumamente relevante, ¿no? ¿Cómo van a terminar estas negociaciones comerciales en todos estos esfuerzos de Washington para debilitar esta influencia global de China comunista? ¿Con qué va a salir China? ¿Cómo se va a adaptar a esto? ¿Tienen algo pensado, un plan B, etcétera? Sumamente relevante. Vean el último programa con Juan Ignacio Valenzuela que hicimos aquí, que hace referencia un poco a lo mismo, ¿no? Y es una visión interesante porque él es un poco crítico del tema de las tarifas de Trump con su visión económica que tiene. Y es interesante tener también la visión de Juan Ignacio en esto, que creo que está bastante, por lo menos muy racional. Pero aquí vamos a ver una cosa sumamente relevante. ¿Qué está pasando con la energía y el medio ambiente bajo Trump? La energía, tanto que se ha hablado de la energía, tantas sorpresas que nos ha dado la energía, y sobre todo con los costos que ya son absolutamente impagables. Esto de meter la energía verde por todas partes y a la fuerza
tratando de además sacar de la competencia absolutamente a todas las otras, digamos, a todas las otras fuentes de generación a las que estábamos acostumbrados y que eran más eficientes y más económicas. Bueno, miren dónde nos tienen. Ya prácticamente no se puede prender ni siquiera una estufa eléctrica. A ese nivel hemos llegado. Esta es la modernidad y los mínimos civilizatorios. Pero ¿qué está pasando con la energía y el medio ambiente? Bueno, cuando se trata de la energía y el medio ambiente, ¿qué es lo que ha hecho Trump? Ha pisado, podríamos llamar, ha pisado el acelerador, ¿no? Para poder cambiar el sector energético de Estados Unidos. Y el mismo día, de esto es súper importante, el mismo día de la toma de posesión firmó 6 acciones ejecutivas para desatar la energía estadounidense, incluyendo además una que declaraba algo que denominó él una emergencia energética nacional. Y por supuesto, lo que no hemos visto es una baja del ritmo desde entonces, no todo lo contrario. Ha sacado a Estados Unidos, por ejemplo, del Acuerdo Climático de París, eliminando todo este mandato para vehículos eléctricos, todo este acuerdo climático. Para cualquier persona que no está realmente informada de qué se trata de esto, podrá creer que esto es muy beneficioso, pero es prácticamente todo lo contrario. Si usted realmente ve de qué se trata esto, cuánto dinero significa y cuál es el costo que va a tener que pagar la gente por esto y que estamos pagando, lo estamos pagando, bueno, ahí puede haber una gran respuesta, ¿no? Así que son cosas que hay que revisar en profundidad y no quedarse con lo primero, que poco menos que ser un anti-ecologista y todas estas cosas para despertar las emociones, la reacción emocional de las personas, pero no usando la cabeza, ¿no? Algo que está además es muy común hoy en día. Así que ha sacado a Estados Unidos de este acuerdo climático y eliminó todo este mandato, ¿no?, de vehículos eléctricos que había, y ha abierto áreas que son enormes en Alaska para desarrollar combustibles fósiles, y también ha diluido, ¿cierto?, una serie de restricciones que había a la industria del carbón, otro de los temas claves que hay para poder utilizar estas plantas, para utilizar el carbón para seguir generando energía. Hay una gran parte de la defensa norteamericana que dependía, como yo les decía, de estas centrales a carbón, que muchas de ellas fueron desactivadas. Es un problema de seguridad nacional, me imagino, ¿no?, para el país, y ha echado atrás además un montón de regulaciones que había de la Agencia de Protección Ambiental, que finalmente, como él mismo decía, hay mucha gente que está metida en proyectos y que tiene que lidiar con esta cosa, con este tipo de cosas, y estas normativas y estas reglas y estas restricciones y toda esta burocracia de las normas ambientales, todo este negocio, porque es un negocio, finalmente, bueno, no se pueden hacer los proyectos, y los costos de implementación son absolutamente exorbitantes, y finalmente, bueno, los termina pagando usted de una u otra manera. Así que, ¿qué más ha hecho? Ha quitado menciones del cambio climático en los sitios web públicos. Todo eso fue increíble cuando se empezaban a sacar todas estas menciones, ¿no?, del cambio climático en los sitios web públicos. Ahí hay todo un tema, pero también pueden revisar la documentación que hay aquí en el canal si quieren saber más, y no quedarse con lo primero que uno escucha, ¿no? Aquí hay una tremenda lista de cosas que ha hecho, no solamente estas acciones que ha hecho contra sacar ciertos contenidos de los sitios web. Eso ha sido realmente impresionante, ¿no? Cómo se ha ido cambiando el lenguaje, cómo se ha ido cambiando la narrativa dentro de los sitios web, y cómo del gobierno, los sitios web federales, y cómo se han ido eliminando una serie de políticas dentro de ello. Algo realmente impresionante de ver, sobre todo cuando esto estaba tan consolidado, y no solamente dentro del aspecto federal, sino que también dentro de mucha de la opinión pública, que en realidad no se informa mucho y se queda más que nada con las cosas emocionales, ¿no?, a las que apelan este tipo de políticas, ¿no? Así que aquí también se han adelantado, ¿no? Se ha adelantado Trump a lo que la administración consideraba todos estos, digamos, entre comillas, estos excesos, ¿no? Excesos regulatorios que había a nivel estatal, a nivel local también. Recordemos esto, despidió, o podríamos decir cesó en el cargo a cientos de empleados federales, ¿no?, en todo este esfuerzo por tratar de sacar esta grasa estatal, reducir la burocracia, y revocó estándares también de eficiencia energética para electrodomésticos,
levantó la pausa al gas natural licuado, entre otras cosas que hizo que ya había expirado. Recordemos, los precios del gas licuado ya es una cosa impagable. En Estados Unidos las cuentas han aumentado. Es lo mismo que ha pasado prácticamente en todas partes, ¿no? Están haciendo todas estas políticas que la vida sea invivible, porque nadie puede llegar a fin de mes con preocupaciones básicas como no poder calefaccionarse, o con la administración de Biden persiguiendo a las cocinas, ¿no? Las cocinas a gas. Ese es el tipo de cosas que tenemos hoy día, ¿no? Eh, bueno, ahí se puede hablar muchísimo, ¿ya? De todas maneras, nadie puede vivir de esa manera. Y la esencia aquí de todo esto, podríamos decir que aquí hay un giro, ¿no? Un giro de 180 grados en todas las políticas energéticas, que a mí me parece que es algo que tenía que hacerse. Las políticas también ambientales, y todo esto con un enfoque en la desregularización, que eso es algo sumamente importante, que hizo que la administración Biden, por ejemplo, en cuanto a la descarbonización, todo este tipo de cosas que hablaban de llegar al cero neto y todo este tipo de cosas que son absolutamente impracticables y no pasan de ser un eslogan, ¿no? Y apelan a los factores emocionales de que todo el mundo se comprometa con esto y quiera salvar el planeta, pero la realidad es que el planeta se salva de otra manera, ¿no? Primero usando la cabeza. Así que cómo funcionan todas estas acciones, de cómo van a funcionar en realidad todas estas acciones, porque hay que estar vigilante. Esto no significa que esto sea un triunfo, pero aquí han habido cambios importantes y vamos a tener que, cómo van a funcionar todas estas cosas a futuro va a depender en parte del mercado mundial del petróleo y el gas, como siempre, ¿no? Pero aquí hay algo sumamente interesante, porque no podemos no mencionar la política exterior aquí, ¿no? Y aquí ha habido cambios que han sido brutales, ¿no? En la política exterior, literalmente ha sacudido el tablero de ajedrez, y eso es lo que están sintiendo muchas personas en posiciones de poder, y también muchas personas que, en general, ciudadanos que, a pesar de querer un cambio, pero parece que estábamos con ese síndrome de Estocolmo, ¿no? Y bastante acostumbrados a que, claro, queríamos un cambio, pero cuando las cosas se empiezan a mover nos da susto, ¿no? Entonces, en política exterior han habido una serie de cambios y Trump ha tenido estos primeros 100 días de mucha actividad diplomática, ha estado negociando para intentar poner fin a los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza. Lo de Ucrania no ha tenido mucho éxito, producto de que Zelensky no tiene ninguna intención de parar la guerra. De hecho, él está ahí para seguir la guerra. Y esa es la razón principal, a pesar de que no tiene ningún tipo de aprobación dentro de Ucrania y todo lo que hemos visto, pero bueno, él está ahí por eso y tiene gente que lo está manteniendo ahí en el poder, especialmente la Unión Europea, que quiere continuar a toda costa con algún tipo de emergencia, y estamos en este mundo donde se explotan las emergencias y no te dejan vivir en paz. Si no es una cosa, es la otra, pero no hay racionalidad en ese tipo de cosas porque hay que volver a usar la cabeza. No se puede vivir en un mundo en eternas emergencias, eso no es sano. Y aquellos que están, que quieren que el mundo sea así, bueno, no nos sirven, ¿no? Simplemente, no nos sirven. Es una cosa de salud mental, finalmente, de un mínimo civilizatorio, ¿no? Para poder encontrar sentido a la vida y, por supuesto, a la vida en esta comunidad humana. Así que ha tratado de meterse en eso hasta cierto punto. Ha tratado también de parar las ambiciones de Israel, algo que de ir a esta guerra desenfrenada con Irán, ¿cierto? Y eso es algo que creo yo que ha sido positivo también, a pesar del costo tremendo que ha tenido que pagar la Franja de Gaza. Pero ese también es un problema de los palestinos, ¿no? Que en vez de fortalecer su sistema político, ¿no? Lo que han hecho ha sido entregarle el poder, y han levantado banderas por un grupo terrorista que es tremendamente, o sea, cruel. Cualquier palabra que yo ocupe va a quedar corta, ¿no? Y por supuesto esto le da a Israel la ventaja de decir, bueno, estamos negociando con puros terroristas, así que ya no hay ningún tipo de validez en el tema de Palestina. Es un gran problema, ¿no? Un gran problema que tiene Palestina, ¿no? De levantar realmente líderes y gente que sea gente sensata y que salga a defender lo que tienen que defender.
Pero no me quiero meter más en ese tema porque eso puede dar para otro programa. Pero aquí también se ha adoptado toda una postura firme, que es lo que ha hecho la administración de Trump sobre las ambiciones nucleares de Irán, antes de abrir conversaciones con ellos, y se ha tratado de alguna manera, de mediar un poco esto que es tan complejo, ¿no? Que tampoco me quiero meter mucho en ese tema porque no es el objetivo de este video. Lo que sí puedo decirles es que seguimos viendo estos intentos desesperados de llevar al mundo, ya sea por parte de quien sea, a estas situaciones de conflicto que son tremendamente peligrosas, ¿no? Así que una cosa que hay que destacar, es abrió la línea telefónica nuevamente con Vladimir Putin, ¿no? Es algo que hay que destacar porque las conversaciones, recordemos que estaban absolutamente cortadas, habían estado congeladas por 4 años. Recordemos además que Trump dijo: mi legado más orgulloso será el de un pacificador y un unificador. Esto lo dijo en su discurso de inauguración. Mi legado más orgulloso será el de un pacificador y un unificador. Vamos a ver qué pasa ahí, porque para hacer la paz y para poder unificar también hay que utilizar la fuerza hasta cierto punto. Entonces ahí hay un equilibrio sumamente complejo, ¿no? En otras palabras, lo que él quiere ser, ¿cierto? Ese es el legado que él quiere dejar, ¿no? Vamos a ver con la complejidad del mundo actual qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? Presionó también a los líderes de Kiev, ¿no? Y Moscú, para que se sienten a negociar un alto al fuego en Ucrania. Vimos todo lo que pasó ahí, ¿no? Y sin embargo, todas estas conversaciones no han avanzado mucho, ya que ninguna de las partes parece dispuesta a ceder significativamente. Rusia está súper clara con las áreas, ¿no? ¿Cierto? Las extensiones de territorio que le pertenecen a ellos, donde mucha de la población incluso que vive ahí habla ruso, y se sienten más rusos que ucranianos. Y eso es una realidad, ¿no? Es una realidad. Pero están absolutamente decididos a recuperar esas partes del territorio, y Zelensky está jugando el juego que ya hemos visto, y no da ningún tipo de garantía, además, que ese es el otro tema, no ha dado ningún tipo de garantía de que su palabra vale algo, ¿cierto? Así que además, bajo la dirección de Trump se ha enviado se ha estado hablando con Teherán sobre su programa nuclear, ¿no? Y Trump ha sido absolutamente claro con esto y ha dicho que no va a permitir que Irán desarrolle un arma nuclear y esté dispuesto a usar la fuerza militar si es necesario. Ese es todo un tema que tampoco quiero entrar mucho ahí, porque Irán también lo ha armado en parte Estados Unidos. Hemos visto lo que ha pasado con el plutonio en otras administraciones. O sea, no me digan aquí que esto no está arreglado para llevarnos prácticamente a un Armagedón, y se están armando los dos lados con un objetivo bastante claro en mente, ¿no? Desatar el caos. Y eso, por eso me parece tan acertado que Trump esté tratando de dejar este legado, y vamos a ver si puede hacerlo en un mundo tan convulsionado, ¿no? Pero aquí vamos a hablar ahora de algo que a usted lo podría sorprender absolutamente, porque Trump ha sugerido además que Estados Unidos podría tomar control de la Franja de Gaza, reubicando a sus habitantes y construyendo una ribera, es lo que ha denominado él en Medio Oriente, y esto es una visión bastante atrevida, por decirlo menos. Todo esto finalmente se ha justificado, porque ¿cuántas veces les dijimos a quién realmente le sirven todas estas marchas apoyando a Hamás? ¿Cierto? Todo este despliegue de banderas palestinas apoyando a Hamás. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que tener tanto cuidado con las zonas que están siendo tomadas por terroristas, porque con esa misma excusa nos podrían despojar el día de mañana de nuestro territorio, sea quien sea. No, es algo que hay que tener en cuenta. Pero aquí, ¿por qué Trump está apuntando a la DEI y a la educación, que ha sido una de las cosas clave y que ha generado más revuelo, porque ha sido una de las cosas que más se ha llamado la atención, ¿no? De cómo esto es como el fin del wokeismo, ¿cierto? Todas estas políticas de diversidad e inclusión que han mostrado ser que destruyen la civilización, el tejido social, la convivencia normal entre seres humanos, digamos la convivencia natural, y relegan esta convivencia natural, ¿cierto? Y
para poder meter al Estado ahí, incluso entre las conversaciones entre los problemas que podría tener un hombre, una mujer, un niño y un alumno, todo este tipo de cosas, ¿no? Quieren meter al Estado en cada acción que puedan controlar, y por supuesto esto lo hacen utilizando una narrativa que apela a las emociones de las personas, ¿no? Entonces te lo venden como algo emocional y mucha gente cae en eso. Hemos visto el daño que todo esto ha hecho y Trump se movió rápidamente para poder terminar con estos programas de diversidad. Todos estos programas de equidad, de inclusión o DEI, como muchos de ustedes conocen, y esta ha sido una de las primeras metas, ¿no? En este segundo mandato del presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald John Trump. Pero ¿qué es lo que dicen los que apoyan, ¿no? Los que apoyan todos estos programas de ahí dicen que ayudan a corregir injusticias históricas, ¿no? Contra las minorías, pero Trump y su equipo ven esto absolutamente diferente. Han hecho hincapié en la meritocracia, ¿no? En lo que es el uso de los recursos racionales del ser humano para la resolución de conflictos, ¿no? Algo tan necesario, y no están nivelando hacia abajo, que es lo que hacen realmente todas estas políticas que al final nos llevan al socialismo y después al comunismo. Así que desde su primer día, eso es lo importante, en la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva para poder acabar con las iniciativas DEI en todo el gobierno federal, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver que todos los sitios web estaban cambiando la narrativa, que fue algo realmente fantástico y muy esperado, ¿no? Porque este es el fin del wokeismo. Se acaba, ¿cómo se llama? La moda. Esto ya dejó de ser una moda. La gente se rompió el hechizo, como yo les he dicho en otros programas. Y eso es algo tremendamente positivo y algo que hay que apoyar, porque cuando uno lee los planes que hay detrás de todo esto, en los documentos y todo, ellos no van a querer perder ni por un segundo esto, y esto demuestra que hay una verdadera, que la guerra está sucediendo y la guerra es real, y hay millones de pruebas de eso, pero ya vamos a entrar en otros programas a analizar esto. Así que si no te has suscrito al canal, considera hacerlo ahora, suscríbete, activa la campana para que te lleguen todas las notificaciones y por supuesto comparte este programa, porque eso nos ayuda a salir de la aplanadora que hemos tenido de censura por el último tiempo y la limitación del alcance, producto de todo este tipo de políticas woke. Ven el daño que hace todo esto. Aquí uno hace este trabajo con respeto, trata de usar la cabeza para analizar las cosas. Sin embargo, todo eso hoy día no es permitido, ¿no? Es el mundo en que estamos viviendo ahora. Así que aquí, en esta influencia de las políticas DEI, recordemos que metió al juego Trump en la acreditación de las universidades y las prácticas de contratación federal, ¿no? Aquí son cosas realmente importantes. No solo eso, sino que también ordenó que se terminaran los programas DEI tanto en la educación, los famosos K-12, ¿no? Como también en la educación superior. Y aquí entró en toda una guerra con el Departamento de Educación, algo que siempre ha dicho que tiene absoluto sentido, que el Departamento de Educación no puede estar promoviendo valores e historia antiamericana, ¿cierto? Y que tiene que trabajar al servicio, de formar buenos estadounidenses. Así que aquí lo que hizo fue bastante atrevido y levantó una polvareda gigante cuando envió una carta en abril dando un plazo para que los distritos escolares certificaran que no iban a usar el DEI, y aquí un juez federal bloqueó esta medida, ¿no? Pero la administración está usando todo el dinero federal, que eso es lo que importa aquí, que se le da, por ejemplo, a las universidades y escuelas públicas como una palanca, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, a la Universidad de Columbia se le pidió que abordara el antisemitismo o perdería fondos, y ellos aceptaron. Eso para mí es absolutamente cuestionable, en el sentido de que también eso es estar creando otro tipo de minorías que son distintas a todo el mundo, ¿no? Y que gozan de ciertos privilegios. Y eso es lo que han criticado muchos norteamericanos también, que tienen la misma visión, ¿no? Aquí o hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión. Y el resto simplemente ya está establecido en las leyes.
y es violencia. Así que todos esos juegos también hay que tenerlos en consideración. Y Harvard, por ejemplo, por su parte se negó a esto, ¿no? Y citó el tema de la libertad académica, perdió $2.000 millones en fondos federales y ahora la batalla también aquí está en los tribunales. Eso es algo que hay que analizar también, pero algo más que hizo, antes de que me olvide, Trump, fue firmar una orden para desmantelar todo el Departamento de Educación de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Aquí redujo el personal a la mitad. Además mandó que las instituciones educativas solo reconocieran 2 géneros. Imagínense el logro a lo que hay que llegar, ¿no? A movilizar todo un aparato, a gastar millones y millones y millones de dólares, a entrar en unas pugnas para afirmar que existen 2 géneros. Había un dicho que decía ahí, un proverbio, no me acuerdo, que donde decía, habrá que un día sacar la espada, poco menos para afirmar que el pasto es verde, algo así decía. Y bueno, qué cosa más parecía, ¿no? Y eso es lo que tiene que terminar prácticamente una orden ejecutiva que reconozca 2 géneros y terminara con todas estas políticas de ideología transgénero que le prohíben además a los que prohíben cierto, o sea, lo que hizo fue prohibir a los hombres biológicos que compitieran en deportes femeninos, algo que la NCAA por supuesto tuvo que acatar rápidamente, y esto es un cambio pero brutal en el ámbito educativo, ¿no? Ni hablar, ¿no? Todo se basa en tener menos hijos, en controlar la población, en controlar, en tratar de que se reduzca la población. Y aquí estamos viendo algo completamente, gente llamando incluso a tener más hijos y dando beneficios a las mujeres que tienen más hijos, ¿no? Porque si no, literalmente, así como vamos, y esto hay que estudiar la estadística de lo que significa tener menos de 2,1 menos de 2,1 hijos, ¿no? Hace que finalmente nos extingamos, y eso es lo que está pasando. Las poblaciones están envejeciendo, ¿no? Y ya ver un hijo es algo, niños en los parques en algunos países, algo prácticamente desconocido, pero sin embargo nos hemos llenado de tiendas de mascotas, ¿cierto? Entonces, eso no hay ninguna duda. Ahora, aquí yo quiero ver el tema del famoso Doge, este DOGE, y por qué ha sido tan controversial la figura aquí de Elon Musk. Y todo esto ha sido un plan para reformar el gobierno. Y Trump creó algo llamado a este Departamento de Eficiencia Gubernamental o Doge, por sus siglas en inglés, pero en realidad no lo creó él, sino que lo crearon administraciones anteriores, ¿no? Como muchas de las cosas que se hacen y después se tratan de, por una cosa netamente de propaganda, de echarle la culpa al que lo hizo ahora. De hecho, Obama hablaba de la eficiencia gubernamental y todo este tipo de cosas, muy parecido a lo que habla ahora Trump, así que no nos extrañemos de eso. Y Doge, por sus siglas en inglés, por supuesto, este Departamento de Eficiencia Gubernamental. ¿Y a quién nombró aquí? Al famoso Elon Musk como asesor especial. Ese es el cargo del asesor especial. Esto tiene un tiempo. No es algo eterno, y por supuesto nombró a Elon Musk para liderar todo este esfuerzo. Pero aquí está la cosa. El Doge no es un departamento tradicional a nivel de gabinete, digamos, sino que es un departamento de Estado. O sea, como me refiero que no es como el Departamento de Estado o, por ejemplo, el Departamento de Defensa, sino que es un cuerpo temporal y está programado para terminar ahora, muy pronto, el 4 de julio del año 2026, y el equipo del Doge, que incluye a multimillonarios de la tecnología e ingenieros de software. Aquí tienes la tarea de ayudar a reducir personal, modernizar el software, por ejemplo, y encontrar otras formas de ahorrar dinero también en las agencias federales. Entonces, aquí hay una cosa que es sumamente importante y que hay que entender, y todo esto ha dado mucha risa. Después les voy a explicar por qué. Porque lo que busca el Doge en el fondo es, y para esto fue creado, es eliminar el despilfarro y el fraude y el abuso, que es una parte central de la agencia de Trump, ¿no? Y hasta ahora el Doge
¿qué es lo que ha reportado? Que ha ahorrado 160.000 millones de dólares, todo esto con la venta de activos y terminación también de contratos. Pero aquí hay que ser claro, porque esto está muy debajo de la meta ambiciosa, porque ellos prometieron, y esta es la meta que tienen ellos, el goal, ¿cierto? $1 billón solamente el primer año. Así que la velocidad y la audacia que ha tenido Musk han sido muy criticadas. Y por supuesto la izquierda y el mundo progre, como siempre, ha llamado gente a las calles, ha llamado a quemar los autos Tesla, ha llamado a perseguir y amenazar a los dueños de los famosos autos, o sea, amenazar a la gran mayoría de sus propios pares, porque un americano de old school, de la vieja escuela, un votante promedio de Trump, no se va a comprar un Tesla en general, digamos, ¿no? Hay gente que los compra por cosas bastante especiales, pero digamos que esa persona se compra una camioneta a gasolina V8, ¿no? Así que la gente que manejaba los Tesla en general es más gente del mundo más woke, digamos, hasta cierto punto, ¿no? No podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Pero en el fondo llaman a atacar a la propia gente, porque así es la izquierda, así es esta gentuza, y les da lo mismo a quien tengan que atacar. Lo importante es conseguir sus objetivos. Así que vimos todo digamos, estos llamados, tanto a nivel político, para salir a perseguir a los consumidores, a los usuarios de Tesla, a atacarlas, ¿cierto? Los dealers de Tesla. O sea, una locura total, y por supuesto esto ha dado resultados hasta cierto punto, me imagino, porque Musk ha dicho, mira, ya he perdido 70% del valor de las acciones. En cierto momento creo que llegó a eso. Y por supuesto no estoy dispuesto a perder más dinero con todo esto. Prácticamente con esta gente no se puede negociar. Por supuesto está la gallina de los huevos de oro, ¿no? Lo que ha hecho Dodge es sacar a la luz un montón de dineros, plata, etcétera, que se estaban utilizando con fines para financiar esta misma agenda woke. Así que uno de los aspectos más controversiales, de los primeros 100 días de Trump ha sido este tema del Doge. Pero también se dice que más de 120.000 trabajadores federales de aquí han sido aproximadamente 30 agencias que han sido despedidas desde que Trump asumió el cargo. Sindicatos y otros grupos, por supuesto, han demandado a este departamento, especialmente por todos los accesos a los datos federales sensibles. Y todo esto, por supuesto, es algo que sorprendió a muchos. Algo que sorprendió a muchos fue que después de que Tesla tuviera toda esta caída significativa de ingresos, como les decía, Musk anunció que reduciría su participación en Dodge en mayo, y por supuesto tiene que centrarse en sus negocios. No puede poner todo esto en riesgo, ¿cierto? Por una manga de idiotas rabiosos. Pero esto, y porque yo les decía que esto llegó a dar tanta risa, porque los que criticaban al Doge y criticaban a Musk decían, no puede ser que esté el gobierno trabajando con multimillonarios, y que todo esto, o sea, el típico discurso izquierdista tercermundista bananero, lo estaban copiando el Partido Demócrata y sus secuaces, ¿no? Tratando de decir exactamente esto, cuando es un chiste, ¿no? Porque no se quejaron de Zuckerberg cuando estaba trabajando hacia el otro lado, no se quejaron de Bezos, no, eso no les molesta. George Soros, está todo bien, ¿sí? Está todo bien. Entonces, pero más que es un multimillonario y tiene que salir del gobierno, amenazas de muerte, una serie de cosas, y gente que lo ha pasado realmente muy mal por poner su vida en la primera línea de frente aquí. Así que todo esto no ha estado exento, ¿no? de todas estas medidas no han estado exentas de polémica en ningún segundo, pero los tribunales también han desafiado toda esta agenda de Trump. Las acciones, además de Trump, han enfrentado más de 100 demandas, ¿no? 100 demandas, y muchas de ellas están, por supuesto, poniendo a prueba los límites entre lo que puede hacer el Poder Judicial y el Ejecutivo, ¿no? Y aquí hay una serie de mezclas de cosas que ya
ya vamos a analizar acá porque las tienden a confundir cuando tratan de hacer propaganda y muchas veces la gente me da la impresión de que se pierde aquí. Y aquí los estados y diferentes grupos, en el fondo lo que han hecho, han intentado desafiar todas estas medidas de inmigración, por ejemplo el DOGE y los despidos masivos en el gobierno, también las detonaciones de detenciones, digo, de gastos, entre otras cosas. La Corte Suprema también ha intervenido con decisiones que han sido importantes y a veces muy controvertidas, si hay que decir las cosas como son. Ha habido apelaciones de emergencia que han sido relacionadas con las políticas de Trump, con el despido de gente, y aquí hay jueces que también han fijado una audiencia para, por ejemplo, para el mes de mayo, para poder discutir, ¿no? 3 órdenes, en este caso, que es lo que están poniendo en duda, 3 órdenes de tribunales inferiores que bloquearon la política de Trump, que restringe este tema que vimos en un inicio, la famosa ciudadanía por nacimiento. Esto es un tema que va a terminar prácticamente en la Corte Suprema, ¿cierto? Y podría llevar esto a la Corte, no solamente a esto, sino que a aclarar la 14ª enmienda y de paso establecer aquí límites, ¿no?, al uso de todas estas prohibiciones que hay a nivel nacional, algo que además los republicanos han dicho que excede la autoridad de los jueces, ¿no? Y por eso ha habido aquí toda una pugna, porque mientras tanto los jueces han estado debatiendo hasta dónde puede llegar el conceder, ¿cierto?, estas solicitudes de alivio, de emergencia, porque aquí está un tema que es súper complejo, pero se refiere particularmente sobre las deportaciones, ¿no?, que Trump ha hecho bajo esta ley de enemigos extranjeros que invocó, ¿no?, algo muy, muy antiguo por lo demás. Así que lo curioso es que aquí, en el fondo, para entenderlo de manera fácil, que tanto los jueces liberales, ¿no?, como los conservadores han escrito disidencias con lenguaje que ha sido bastante fuerte, sugiriendo que sus colegas se han extralimitado en la autoridad de la Corte, ¿no? El problema es cuando un juez, por ejemplo, que está, como se vio, porque esto llega a estos límites, ¿no? Un juez que tenía en su propia casa a un miembro de una banda criminal y lo estaban protegiendo. O sea, estos son el tipo de cosas que están pasando en Estados Unidos ahora. Para que no los deporten, incluso un juez es capaz de protegerlo. Vimos otros políticos que estaban viajando a El Salvador a rescatar a gente de la MS-13, no sé qué, de bandas de estas que ya parecen, no sé, tienen cada nombre. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos viendo. Ahora, la pregunta es, existe, claro, sabemos que existe la independencia de los poderes, pero por otro lado, cuando un juez está actuando de manera ilegal, que es complejo, ¿no? Y eso da también para que el otro lado diga, bueno, Trump se está metiendo en el poder judicial y no debe hacerlo, ¿cierto? Porque está sobrepasando, está violando la independencia de uno de los poderes. Entonces eso es algo súper interesante también que hay que tener en cuenta y hacer las distinciones, ¿no? Y vamos aquí a la parte, digamos, a la guinda de la torta, al pastel de oro, que ha sido el trabajo de Robert F. Kennedy, que yo creo que no ha decepcionado con las ambiciones y la esperanza, más que nada, que teníamos mucho. Y aquí habla claramente de las prioridades de la salud, MAHA, M-A-H-A, hacer a Estados Unidos saludable de nuevo. Eso es lo que significan estas siglas. En vez de Make America Great Again, Make America Healthy Again, ¿cierto? Entonces, allí, en su segundo mandato, Trump, por supuesto, está poniendo este enfoque especial en la salud infantil, en las enfermedades crónicas, en la seguridad alimentaria. Y estas han sido las prioridades, ¿no? Y han sido muy influenciadas, puestas, de hecho, en la escena por la elección de Robert F. Kennedy Jr. como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ¿no? O el HHS, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho? Bueno, Kennedy ha liderado un cambio que ha sido brutal, ¿no?, en el HHS. Por ejemplo, ha eliminado decenas de miles de empleos, también ha reorientado la agencia, entre otras cosas ha impulsado la prohibición de colorantes artificiales
que ha buscado limitar el uso de cupones de alimentos también para que no se compren comidas y bebidas poco nutritivas. Además, entre otras cosas, el secretario ha prometido investigar las causas del aumento de los casos del autismo en Estados Unidos. Esta es una estupidez del porte de un buque, porque yo he escuchado gente criticando esto y diciendo aquí no hay que mover nada, este tipo está loco, este tipo, o sea, ¿en qué momento no se pueden debatir las cosas? Porque aquí el punto no es si estudiamos las vacunas, si estudiamos el autismo. El punto es en qué momento nos están el Estado y agentes pagados, ¿no? Ponen en discusión siquiera que esto se pueda cuestionar. ¿Desde cuándo? Y acordemos que esto es un tema científico. ¿Desde cuándo la ciencia no puede avanzar? Porque el cuestionamiento es cosa es base en la ciencia, ¿no? ¿Desde cuándo la ciencia no puede avanzar? ¿Desde cuándo nos acostumbramos a aquella gente que incluso se recuerdan las declaraciones de Johannes Kaiser el otro día en Chile, ¿no? Que dijo, vamos a revisar esto y vamos a revisar esto. ¿A quién le preocupa tanto? ¿En qué están metidos? ¿A quién le preocupa tanto que haya que revisar ciertas cosas en el Estado? ¿Desde cuándo nos tienen que decir que está prohibido revisar, que está prohibido cuestionar? Y aquí ni siquiera estoy entrando en el temita. Y eso es lo peligroso. Entonces él promete investigar las causas del autismo, que eso va a beneficiar a los niños, y la gente se opone. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Esa es la pregunta, ¿desde cuándo no se puede cuestionar o no se puede revisar, ¿no? Ahora, este director de los Institutos Nacionales de Salud, porque hay un director que se llama Jay Bhattacharya, creo que es el nombre, y su agencia en el fondo está a cargo de todo este proyecto, y dijo que planean lanzar una convocatoria de propuestas para septiembre, después de que muchos científicos aquí respondieran y aprobaran las subvenciones. Por ejemplo, lo que está diciendo esta persona, Bhattacharya, es que le gustaría a él tener resultados preliminares en aproximadamente un año. Y algo que ha sido muy bien recibido, incluso por ambos partidos políticos, es el plan de la administración de Trump para prohibir todos estos colorantes sintéticos que andan ahí por doquier en base de petróleo en los alimentos de Estados Unidos. Y esto es un punto, un punto bastante raro, ¿no? Donde había un acuerdo bipartidista. Hay un tremendo avance ahí, ¿no? Hay un tremendo avance y se están preparando otro tipo de cosas como sacar las autorizaciones de emergencia para ciertos medicamentos, y una vez que no los recomiende, digamos así, estos sistemas de salud norteamericanos, van a perder cierto su estatus además de protección, que tienen una serie de cosas ahí que se está trabajando en eso, y eso realmente es sumamente relevante, ¿no? Sumamente relevante. Y aquí hay mucho más, ¿no? En el tema de la salud, pero creo que eso es lo más relevante, el tema de que por qué tanto escándalo, y eso es lo que me llama la atención, y por qué una contraofensiva que hemos visto de parte de gente que debería, todo lo contrario, apoyar a Kennedy, viniendo, ¿cierto?, más del lado demócrata. Pero sin embargo no ha sido así, ha sido todo lo contrario, sino que vemos gente que todo el día lo ataca y se olvidan además de la condición de salud de porque él padeció, él tiene daño por efectos adversos. Esa es la razón de por qué él habla de esa manera. Y yo me alegro que una persona así haya podido llegar a ocupar el lugar que está ocupando ahora, y que tiene un deseo, creo yo, auténtico y genuino de poder dejar un legado para que las nuevas generaciones de norteamericanos sean niños sanos. Eso es lo que ustedes están atacando. Y eso, por supuesto, puede tener unas reacciones en cuántos países del mundo. Si van a decir, bueno, si Estados Unidos prohibió esto, Estados Unidos está haciendo esto, en Estados Unidos, ¿no? Esas cosas tienen repercusiones. Pero bueno, para ir cerrando acá, porque es mucha información, este es un programa especial que he querido hacer sobre los 100 primeros días de Donald Trump en el poder.
el 47 presidente de los Estados Unidos y qué es lo que se puede esperar en un futuro cercano de Trump. Es muy difícil poder vaticinarlo, hay que estar alerta, hay que tratar de ir analizando las cosas, pero lo que sí podemos decir es que ha cumplido estos primeros 100 días, sigue adelante con esta agenda nacional, esta contraofensiva, esto de inundar la zona con los recortes de impuestos que ha prometido, que están en la cima de su lista, y es algo que tiene que, la gente necesita un alivio, no se puede seguir viviendo de esta manera, porque esto afecta la salud mental de las personas, ¿no? Y la convivencia social. La gente está muy a la defensiva, muy dispuesta ¿cierto?, a reaccionar por cualquier cosa, pero en la gran mayoría de los problemas de esto, no solamente el tema de cómo está la convivencia social, sino que de la polarización en la sociedad, sino que los altos precios de los alimentos, los altos precios de las energías, ¿no? Y esto es una cosa absolutamente insana y hay que buscar soluciones para eso, ¿no? Así que recordemos, por ejemplo, que en el primer mandato, ¿qué fue lo que pasó? Hubo fricciones con republicanos, líderes del Congreso, pero ahora parece que está, por supuesto, trabajando mucho más en sintonía con el presidente de la Cámara, que es Mike Johnson, y el líder, además de la mayoría en el Senado, que es John Thune, ¿no? Y de hecho, en abril aquí el Congreso aprobó un plan presupuestario que tenía, y lo que por supuesto abre la puerta para que los republicanos ahora preparen un proyecto de ley amplio que abarque varios temas claves para Trump, como aquí entran, por ejemplo, cosas como defensa, que es absolutamente clave, el tema que ya vimos de la energía, la inmigración y los recortes de impuestos. Y los líderes republicanos en ambas cámaras tendrán que negociar todo este paquete y lograr, por supuesto, la agenda legislativa de Trump que se apruebe, ¿no?, antes de el receso que va a haber en agosto. Así que, ¿qué es lo que ha dicho Trump? Ha dicho que él espera que sus recortes de impuestos impulsen la economía y también el mercado de valores, ¿no? Y que esto podría ayudar a compensar el efecto de los aranceles. Esa es la apuesta que él está diciendo, eso es lo que él está tratando de poner sobre la mesa. Me quedo con la reflexión que les hice en un principio de los aranceles. ¿Qué más hay aquí detrás? ¿Por qué se están tomando estas medidas ahora? ¿Es tan necesario que saben ellos que lo están impulsando a tomar estas medidas? ¿Queda tiempo? ¿No queda tiempo? ¿Hay que actuar ahora contra China? Bueno, esas son grandes preguntas. Nosotros no estamos en las salas de guerra, simplemente estamos analizando lo que podemos ver que se asoma, ¿no?, a la superficie. Pero aquí también a futuro, ¿qué se puede esperar? Trump acaba de lanzar una idea, ¿no?, sobre un nuevo recorte de impuestos a la renta para personas que ganan menos de $200,000 al año, que es lo que yo les decía en un principio, y dijo lo siguiente, dijo: cuando los aranceles se apliquen, los impuestos sobre la renta de muchas personas se reducirán sustancialmente, tal vez incluso se eliminarán por completo. ¿No sería esto un tremendo logro, digo? Y también sería quizá una energía contagiosa que podría llegar a otros países. No podemos seguir viviendo con la carga impositiva que tenemos actualmente y sobre todo en estados que no están prestando el servicio. Ese es el tema, que no están prestando el servicio, que no tienen dinero ya ni para comprar papel confort, papel higiénico dentro de sus dependencias, porque todos se lo están gastando en programas DEI, porque para eso sí tienen dinero, no para obras de teatro con identidad de género y todo ese tipo de cosas. O sea, esto es simplemente, véalo usted en su justa dimensión, esto es simplemente una locura. Ahora Trump llega, la ventaja que tiene, y creo que tiene que mantener eso, y hay que poner mucha atención en Chile con lo que puede pasar eventualmente, por ejemplo, con un Johannes Kaiser a la cabeza del país, ¿no? Recordemos el primer gobierno el primer mandato de Donald Trump no tenía el control del Partido Republicano. Y eso derivó en que muchas de las cosas que se pretendían hacer no se pudieran hacer. O que faltara voluntad, que faltara empuje, ¿no? Voluntad política, empuje, ideas, ¿no?
y gente dispuesta a poder llevar a cabo esas ideas. Y eso es lo que sí hemos visto hasta ahora en estos primeros 100 días, ¿no? Pero eso es fundamentalmente porque Donald Trump tiene el control hasta ahora del Partido Republicano, ¿no? Eso es fundamental poder entenderlo, ¿no? Porque en Chile, haciendo un paralelismo, nos podría pasar exactamente lo mismo con estas alianzas que se están generando ahora entre, por ejemplo, entre republicanos. Quiero hacer un paralelo acá porque me parece interesante hacerlo, entre el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. ¿Quién es la nueva sorpresa? Aquí ha sido el Partido Nacional Libertario. Por lo tanto, y es el que tiene mayor arrastre hoy día, porque aquí va a haber una situación de voto, va a haber una situación sorpresa, creo yo, donde la gente va a haber un voto de castigo, que es lo que hemos estado viendo en el último tiempo. Y esas personas que se perfilan dentro y que tienen la capacidad de captar ese voto de castigo son las personas que van a dar la sorpresa y que están dando la sorpresa en muchas partes del mundo. Entonces hay que tener control de la situación, hay que tener control del partido, hay que llevar la agenda, porque si no va a pasar lo mismo que en la primera administración de Trump, ¿no? Se van a diluir los esfuerzos, se va a desprestigiar la administración, va a haber mucha gente metida que no tiene claro para dónde van las cosas, va a haber mucha gente metida que va a estar ahí, la van a infiltrar también, ¿cierto? Para poder manejar los rumbos y el destino. Eso podemos aprender de la primera administración de Trump. Y estamos viendo ahora que con la segunda, muchos de esos errores, hasta ahora digo yo, hasta ahora se han ido corrigiendo, ¿no? En parte, con lo complejo que es el juego político, ¿no? Sobre todo el juego de nombrar personas, sobre todo el juego de los cargos de confianza. Wow, y la cantidad de gente que tiene que nombrar el presidente en el caso de Estados Unidos. Así que algunas cosas para poder reflexionar el día de hoy aquí en este programa en Contracultura. Estamos también en Rumble. Nos puedes buscar en Rumble, que es una alternativa de videos como YouTube. Estamos ahí. Asegúrate de suscribirte a Rumble. Vas a encontrar, como siempre, el link también en la descripción del video. Y este trabajo se hace a pulso. Y está súper complicado poder seguir manteniendo todo esto. Así que si valoras realmente este trabajo, considera apoyarnos. Abajo en la descripción del video vas a poder encontrar todas las maneras de poder hacerlo, hacerte miembro mensual del canal, de hacernos una donación única en dólares, por ejemplo, a través de Buy Me a Coffee. Un café vale $3, es una cosa prácticamente simbólica. También nos puedes apoyar a través de Flow con pesos chilenos con una donación única. Así que no olvides compartir este programa, suscribirte si es primera vez que estás aquí. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.